Estamos poniendo la mañana en camino y estamos escuchando a Bob Dylan. Hoy cumple 76 años. Ahora es turno de recibir a nuestro invitado. Me refiero al ex ministro Yamandu Faw. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones. 2-601-2611. seaportones.com. Medio que titubeé, Yamandu, porque en realidad te presenté como ex ministro y la lista pudo haber sido más amplia, pero decidí acortarla diciendo ex secretario de Estado, lo que ya es bastante. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Tenía muchas ganas de conversar con vos. Un gusto de compartir contigo. Lo mismo digo. Además, secretario de Estado, bien curioso tu caso, porque fuiste ministro de carteras distintas y con presidentes distintos. Exacto. No es tan habitual eso. No es tan habitual y permite tener una experiencia y adquirir un conocimiento muy enriquecedor. Sanguinetti y Jorge Valle fueron 2 figuras distintas, a veces hasta en el plano de las ideas o en los estilos. Y bueno, fui ministro de Educación y Cultura con Sanguinetti y fue una experiencia maravillosa, muy linda. Y cuando Jorge Valle me designa, porque fue iniciativa de Jorge Valle, que yo fui al Ministerio de Defensa Nacional. De la defensa, como decías vos. Claro, bueno, y después los gobiernos del Frente Amplio me dieron la razón, porque ellos empezaron a decir que la defensa no se agotaba en las Fuerzas Armadas, que era un concepto mucho más amplio que abarcaba, que es lo que yo quería decir, porque si no era el Ministerio de las Fuerzas Armadas, no, era de la defensa, que era una cosa mucho más amplia. Advierto la distinción. Sí, claro, tú porque sos inteligente, pero hubo algún senador blanco que decía que yo hablaba del Ministerio de Defensa porque quería reivindicar el gobierno de la defensa. Bueno, eso ni me digas porque no quiero. Eso puede leerse como manía persecutoria. Simplemente. Sí. Pero vos sos muy pícaro, entonces también puedo entender quizás. Yo soy pícaro. Yo creo que la picardía fue la que llevó a ese senador a tener esa interpretación. Claro. Porque seguramente que lo dijo sanamente. Capaz que él estaba convencido de que eso era así. Que vos eras capaz de armar semejante vericueto para... Bueno, quiero hablar contigo, hombre de la... Desde la perspectiva política, sería exagerado decir que estás retirado de la misma, pero tampoco ocupás ningún cargo ni público ni electivo, ¿no? No, retirado no estoy porque sigo de cerca las cosas. Integro en mi partido la Comisión de Ética y Conducta Política, que en los últimos tiempos ha tenido algunas actividades. Mucho trabajo. Y luego, digamos, estoy como médico consultante. cuando el médico viste que ya no hace más policlínica, pero lo siguen consultando. ¿Y quiénes te consultan, Yamandu? O sea, ¿la gente de tu partido, del Partido Colorado? No, fundamentalmente del Partido Colorado. Me consultan muchos autores de libros que van a sacar sus libros y es una experiencia formidable porque a través de las preguntas te das cuenta de cuántas cosas viviste, cuántas cosas supiste, cuántas cosas conociste, que si no se hace ese ejercicio no sos consciente de haber tenido todo eso. Es muy interesante. A mí, por ejemplo, me fueron a ver con el libro de Sereñi, el último que salió. Y le digo, bueno, pero yo no fui... ¿Pero el que hizo Israel o el que hizo Caetano? El que hizo Israel. Entonces, resulta de que, bueno, yo no fui amigo de Sereñi y fuimos amigos muy sinceros, pero no sentía que fuera la voz más autorizada para hablar sobre Sereñi. Bueno, nos pusimos a hablar y la conversación demoraba en terminar porque surgían 1000 cosas vividas, conocidas y algunas protagonizadas con el propio Sereñi. Entonces, eso me lleva tiempo. Dijiste vivir muchas cosas y creo recordar que no eras muy amigo vos
de decir qué edad tenías. ¿Seguís en...? Primero, ¿recuerdo mal? Segundo, ¿seguís, si recuerdo bien, en esa tesitura? Tú recordás bien. Y yo me tomo la vida como que lo que el hombre y la mujer dan son vueltas al mundo. Un día empezás la vuelta y te lleva 365 días. Entonces yo lo que tengo son vueltas al sol, ¿verdad? Y como las estoy dando desde que era muy chico, no me puedo acordar de cuántas vueltas llevo. ¿Me entendés? Sí. Aunque yo tenga el dato de qué año empezaste a dar esas vueltas. Bueno, pero no sé quién te lo habrá dicho, porque salvo mi madre o yo, que seríamos las fuentes auténticas. Seguramente debe haber otra fuente. Pero esto está vinculado, no está vinculado a una cuestión de coquetería. Pero pará, pero podría serlo, Fau, tendrías derecho. No, pero no lo tengo, no es por ahí la cosa. Voy por el lado de que yo siempre he sentido que la juventud es una vocación. No una vocación de ser adolescente toda la vida, pero de no sentirse envejecer, de sentir la juventud, y eso es vocacional. Es decir, si tú tenés la vocación de sentirte fresco, de sentirte joven, de sentirte de que captás lo más posible el momento que te toca actuar, los años no tienen mayor importancia o mayor trascendencia, más allá de que le llevas una ventaja a los más jóvenes por la experiencia, que a veces te favorece y según sea la experiencia hasta te puede perjudicar. Así que no siempre es ventaja. No siempre es ventaja, no. Eso de que tengo experiencia. Bueno, ¿y cuál fue tu experiencia? ¿Sirvió? ¿Fue útil? ¿Aportó? ¿Creó? ¿Influyó? No, la experiencia por experiencia no es un atributo virtuoso. Es decir, eso depende de lo que hayas hecho, de lo que hayas vivido, de lo que hayas aportado. Y bueno, y eso sí, las vueltas al sol te lo dan. Vos fuiste fundador del Frente Amplio, ¿verdad, Yamandú? Yo fui fundador del Frente Amplio. O sea, tu peripecia política, podríamos decir, Partido Colorado, Frente Amplio, Partido Colorado. Claro. Sí. Bueno, tuviste un momentito en la intemperie esta vez, que no era ni Frente Amplio ni Partido Colorado. Ni Partido Colorado, que fue cuando afirmamos el PGP, el Partido por el Gobierno del Pueblo. Pero el nuevo espacio, ¿no? En ese contexto. En ese momento era el nuevo espacio. Ustedes y los demócratas cristianos apartándose del Frente Amplio, claro, y yendo como lema propio a las elecciones del 89. Claro. Yo fui fundador del Frente Amplio, aunque teníamos una visión distinta. A mí me había convencido el razonamiento del doctor Enrique Martínez Moreno, una figura estupenda, un caballero de la política, que Martínez Moreno decía que lo que había que formar era un Frente Popular Democrático, y él lo veía integrado con la 99 y con el Partido Demócrata Cristiano fundamentalmente, al que lo llegamos a crear, se llamó el Frente del Pueblo. Y después las circunstancias, el gobierno que en aquel momento regía el país, fue creando... Pacheco Areco, fue llevando situaciones totalmente distintas, y bueno... ¿Qué podríamos decir? La tirantez que se empezaron a generar obligó a que uno se recueste a posiciones un poco más extremas de las que inicialmente hubiese querido. Claro, y con las que sintonizabas más. Es decir, había fuerzas políticas con las que tú te sentías en un pensamiento más o menos común, y dentro de tu partido te enfrentabas a ideas con las que no tenías nada que ver. Claro. Entonces, eso dio, y bueno, y las medidas tomadas por el señor Pacheco Areco cada vez se agudizaban más, y eso generó que Michelini tomara con enorme entusiasmo la idea del Frente Amplio. Era el líder, era el conductor, no manda más, pero de sí, la 99. De la 99, y bajo la influencia de él, digamos, dimos ese paso, y luego... porque la vida del Frente Amplio previo a la dictadura fue muy corta. Muy corta. Y sumarle a eso todos los periodos de medidas prontas de seguridad, de limitaciones que existían.
Y después, claro, cuando la dictadura ya desaparecen las diferencias que pudieran plantearse de carácter ideológica, en la medida que nos unimos todos en un compromiso con la libertad, con los derechos humanos, con la reinstitucionalización democrática, y allí las diferencias que pudieran darse aparecían superadas por las obligaciones que sentíamos, por las urgencias, por todas también, estas ¿no? cosas. Las urgencias, ahí está, la inmediatez de los hechos nos hacían eso. Sí, urgencias que, entre otras cosas, para que esto no quede... Sé perfectamente que lo sabés, pero no estoy tan seguro que todo el mundo lo sepa o lo recuerde esa dimensión. La urgencia que, entre otras cosas, ponía a riesgo la vida de muchos compatriotas. Y la puso. Y se concretó el riesgo, y ¿verdad? Se concretó el riesgo. Al punto tal que aún en Uruguay, bueno, hay ciudadanos, compatriotas detenidos, desaparecidos, cuyos destinos no conocemos. Y que tenemos la obligación de conocerlo, ¿verdad? Estás en esa lucha, Sin no hay la duda. más mínima duda, nunca la tuviste. Nunca. Lo pregunto como vos formaste, tú estuviste en contra de la ley de la caducidad, ¿no es cierto? La voté en contra e hice campaña por el voto verde. Pero como a su vez después integraste gobiernos Claro. del Partido Colorado, y al Partido Colorado, desde diversas perspectivas y con distintos énfasis, se le adjudica cierta responsabilidad en no haber avanzado en los ejes de verdad y justicia. Me parece interesante. Sí. Y no es traído de los pelos que yo te haga la pregunta a ti entonces. No es para nada traída de los pelos. Pero lo que te quiero decir es que para alguien que votó en contra de la ley de caducidad, que recorrió el país pidiendo el voto para que fuera derogada, era una situación muy especial, porque ¿sobre qué argumento habíamos hecho la campaña contra la ley de caducidad? Que si se llegaba a aprobar esa ley, desaparecían las posibilidades de indagar, de investigar y de hacer justicia. Si yo había dicho en la campaña que la vigencia de la ley iba a significar que no pudiéramos lograr ni la verdad ni la justicia, ¿cómo desde el gobierno, en donde tenía que estar respetando la ley que se había aprobado, podíamos avanzar? Los intentos lo hicimos. Yo lo que recuerdo era que llegaban los cedulones de la justicia pidiendo información, y a mí me venía una especie de desesperación. Llamaba de inmediato a los comandantes antes que les llegara el oficio que yo les mandaba, y les decía que pusieran todo el empeño, toda la voluntad para poder aportar algo que nos amparaba para ello el artículo 4 de la ley de caducidad. Claro, recordemos, el artículo 4 exceptuaba los casos de desapariciones. Exacto. En cuanto a la caducidad de la pretensión punitiva, ¿verdad? Claro, porque juzgar o no juzgar puede ser opinable, pero encontrar los desaparecidos es indiscutible su necesidad. Es decir, basta ponerse cada uno de nosotros, que tengas un hijo, una madre. Esa misma ley que combatiste, aún así, aseguraba eso en el artículo 4, pero ¿no es cierto? Claro, lo aseguraba, cosa que los militares de entonces no entendían y no aceptaban, porque todas las respuestas que me daban es que carecían de total información, que no tenían datos, que todo eso se había destruido y que no había ningún elemento. Y yo con dolor comunicaba al Poder Judicial. Eso sí, nunca me quedó un oficio sin contestar. Todos fueron contestados. Me acuerdo que cuando me fui del ministerio, el mes antes de irme le di posesión del cargo al nuevo comandante del ejército, al general Pomoli, y yo decidí decir unas palabras allí, porque yo lo que quería decir era que me iba del ministerio sin deudas con la justicia. Y eso me importaba mucho resaltarlo, porque cuando se hablaba de dilatorias en otros gobiernos, en contestar a la justicia, en responder, en guardar los oficios, en el periodo que me tocó actuar, recuerdo claramente que no hubo un solo oficio sin contestar. Lo contestaba con gran pesadumbre, porque no podía contestar con lo que yo hubiera querido contestar si hubiera tenido la colaboración que necesitaba de quienes eventualmente podían tener la información. Bueno, las respuestas las obtuviste, pero también justo es decirlo, y está bien que y creo que es justo recordarlo, pero también es justo decir que las respuestas eran respuestas falsas, ¿no?
Bueno, no hay documentos, no sabemos, todo se destruyó. Pero imagínate tú cómo nos podíamos sentir nosotros cuando lo que nos negaron a nosotros durante forma permanente, luego al Frente Amplio se le aportó una cantidad de información. Es decir, nosotros designábamos los mandos. Bueno, mucha desinformación también fue falsa, ¿no? Recordamos el hecho del presidente de la República diciéndole a Macarena Gelman, acá está. Porque el general seguramente estaría convencido sin duda que lo alguna. que le habían dicho era así, y había sido víctima de una trampa. También, una trampa. Es decir, una trampa, pero que en el caso de ese protagonista, con mucho más responsabilidad. Porque tú podés engañar a un civil que no tiene experiencia en la jerga militar, pero que a un general lo engañan de esa manera y él no se plantee la duda de la posibilidad de la certeza o no de la respuesta que le dan, es un elemento muy fuerte. Pero yo hablé horas y horas con el piloto del segundo vuelo, el famoso segundo vuelo, al que nosotros hicimos comandante en jefe de la Fuerza Aérea, claro. ¿Verdad? Es decir, en charlas distendidas, en mi despacho, fuera de toda formalidad, porque yo hablaba mucho, porque tenía... Y jamás me dijo que él había sido el piloto del segundo vuelo. Segundo vuelo que hasta el momento se desconocía, ¿no? Se desconocía, y bueno... A ver si te sigo, vos decís, pero ¿cómo? Y resulta que el gobierno del Frente Amplio llega institucionalmente y como corresponde, claro, a través de los votos, al gobierno de la República, y que estaba conversando conmigo le dice ahora sí a los actuales gobernantes, mire que yo fui el piloto del segundo vuelo. Claro. Y a mí no me lo dijiste. Y cuando a mí no me lo dijiste. ¿Y por qué no me lo dijiste? Entonces, esas son cosas que duelen mucho, ¿no? Que duelen mucho. Como lo que está pasando ahora, Alejandro. La doctora Azucena Berruti dijo en el Parlamento, en esta comisión investigadora... La ex ministra de Defensa. La ministra de Defensa, cuando le preguntan cómo fue que llegó a esos archivos que encontró en lo que era el CIOR, ahí en la calle Dante, y ella dijo que eran rumores, había rumores en el ministerio de que esos documentos estaban, y entonces ella dijo, bueno, vamos a ir al lugar ese de donde vienen los rumores y vamos a ver si allí hay algo. Cuando ya se iban, después de haber recorrido todo, dice, oye, ese mueble, ¿por qué no lo vamos a abrir? Y abren el mueble y encuentran unas microfilmaciones, que se le dio un valor inmenso. ¿Tú estás enterado de lo que se ha hecho con ese material? No. Ese es el gran misterio. Se llegó a información cuyo contenido yo no conozco, pero tanto que se llaman los archivos Berruti, ¿verdad? Uh-huh. Y Berruti se fue en el año 2008 o 2009. Sí, ya había pasado la mitad de la primera presidencia de Vázquez. La mitad de la primera presidencia de Vázquez. Y ahí encontró ella. Le sucedió Bayardi, si mal no recuerdo. Exacto. Desde ese momento, vamos a transar en el 2008, sí, al 2017, nadie sabe qué se ha hecho con esos archivos, que según parece tenían un valor fundamental. Ahora los va a investigar el Parlamento, junto con las famosas cajas del coronel Castiglioni. Uh-huh. Pero el otro archivo Castiglioni, ¿no? El otro archivo Castiglioni. Entonces, si se encontró un material de tal valor, de tal naturaleza, ¿cómo es que el Frente Amplio, la fuerza comprometida con la investigación para la verdad y para la justicia, no puede a 8 años o 9 años después decir qué resultados ha obtenido haber encontrado ese material? ¿Y qué hipótesis tenés tú? Seguro que tenés alguna. Me la decís luego de la pausa. Muy bien. ¿Sí? A propósito, Azucena Berruti, la doctora Azucena Berruti, fue ministra de Defensa desde el 1 de marzo del 2005 al 3 de marzo de 2008. Ahí está, estamos bien entonces. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Estamos conversando con el ex ministro de Defensa, de Educación y Cultura, ex senador de la República, es diputado, Yamandú Fau. Quiero que hablemos del caso Cambio Nelson, uh-huh, y quiero que hablemos de la laicidad y en particular dos conceptos que tú has abordado mucho a través de las redes. Sos un activo participante en Facebook, al menos. Sí, los temas que me interesan, sí, cómo no. A propósito de
la iglesia y el ejército, ¿verdad? Tú has hecho muchos comentarios, y naturalmente a propósito de la solicitud de instalar una imagen de una virgen en la Rambla de Montevideo. Pero estábamos en el marco de otros debates y de otras observaciones de carácter histórico antes de la pausa y yo te interrumpí. No, tú me habías preguntado a qué podía deberse, según mi punto de vista, ese hecho de disponer de un material que se considera tan valioso. El famoso archivo Berruti. Encontrado en lo que era el SIOR, ahí en la calle Dante. Entonces yo creo que acá lo que hay es un problema político. Acá hay una lucha entre el MLN y el Frente Amplio. En tanto, yo estoy convencido que la existencia de acuerdos entre los tupamaros y las Fuerzas Armadas lo fueron desde el principio de la dictadura, luego se mantuvieron, luego se interrumpieron, luego se tomaron, y creo que la expresión más gráfica, más expresiva, fue el ministerio que le tocó ejercer a Fernández Huidobro. Creo que ahí llevó a decir a un comandante del ejército el día de la muerte del ministro Fernández Huidobro que las Fuerzas Armadas, no la fuerza de él, las Fuerzas Armadas le debían un gran homenaje por haber sido el mejor ministro de Defensa que él había conocido. Bueno, eso no se dice si no hay algo más que una relación entre ministro y comandante. Ahí hay una relación de vínculos, de diálogos, de acuerdos y de pactos que de a poco van saliendo y van apareciendo. Resulta que Amodio Pérez no era el único, resulta que los Amodio Pérez se multiplicaban. Entonces yo creo que acá lo que hay es una cosa... No era el único que en conversar, en dialogar, en negociar con las Fuerzas Armadas. No, a eso no me era el único. ¿A eso te referís? A eso me refiero, pero es ya a esta altura indiscutido el trabajo conjunto que hicieron los tupamaros con los militares antes del 73, que salían a hacer misiones juntos. Bueno, el libro de Abercrombie es bastante elocuente. Es ¿no? bastante elocuente. Lo que entonces replantea todo lo que fue el movimiento tupamaro, que termina con una visión de una irresponsabilidad total y absoluta, en la medida de que todo aquello que lo veíamos como un gran movimiento guerrillero, revolucionario, que podía haber llegado al poder, era una cosa hueca, anárquica, que hasta en el nivel de las armas no llegaban a tener lo que parecía que tuvieran. Yo creo que fue un acto de irresponsabilidad total y absoluta, en la que se sacrificaron generaciones de jóvenes que creyeron en el mensaje, en la lucha por el hombre nuevo que se le prometía, y que luego terminó lo que terminó. Pero eso es otra cosa. Está bien, pero en todo caso, porque si no, si queda dicho esto, solo esto, me parece que se omite dos asuntos que creo que no son menores. Uno de ellos es que, bueno, habrán negociado, habrán acordado, habrán tenido diálogo, y ese diálogo y esa negociación, andás a ver si después de insospechadamente décadas después se transforma en un elogio explícito al ministro de la cartera, ¿no es cierto? Claro. Pero convengamos que en el medio pasaron algunas cosas, entre ellas, sin duda, una cárcel en condiciones inadmisibles, un tratamiento que de humano no tuvo nada, y que entre otras cosas motivaron que el propio Estado uruguayo, cuando recupera la legalidad, reconozca esas injusticias, bueno, llegando a una solución jurídico-política por el cual recuperaron la libertad, a pesar de que aún estaban condenados, claro, por las condiciones en las que estuvieron presos. Ahí, ¿no? Lo lo que se dieron fueron los fenómenos internos de las Fuerzas Armadas y la predominancia de un sector o no. Ajá. Había un sector dialoguista y conversador con el movimiento Tupamaro, que se desarrolla durante determinado tiempo y tiene como epicentro al Batallón Florida, y luego las internas de poder hacen cambiar las conducciones de las fuerzas, y entonces ahí viene todo ese periodo horroroso
de prisión que sufrieron en las condiciones que todos sabemos que hasta cuesta entender cómo pudieron sobrevivir a eso. Entendido. Todo eso está fuera de discusión. Bien. Y eso es así. Me sentí en la obligación de recordarlo. No me causa ninguna violencia reconocerlo, porque además es así. Además es así. Entonces yo creo que la presencia de todo eso que pueden ser acuerdos que son todas, digamos, presunciones, pero las presunciones responden a convencimientos íntimos de quien presume. Es decir, yo no puedo afirmar que vi un pacto escrito, pero hago un análisis de la situación política, de los hechos que se dieron, de las actitudes que se tomaran, y mi presunción en mí tiene mucha fuerza, que además no es mía personal, es extendida a los que han tenido la preocupación de estudiar estos tiempos de historia de los militares y de los tupamaros. Yamandú, en otro orden de cosas, cuando un diputado suplente del Partido Colorado, secretario general del Partido Colorado en el departamento en el que vive, protagoniza un delito económico de magnitud importante, ¿hubo intentos por parte de algunos voceros, actores del Partido Colorado, de minimizar el vínculo que ese actor, indudablemente figura de relieve del Partido Colorado, tenía con relación a esos delitos que provocó? ¿Advertiste tú, como hombre colorado, que hubo un intento de minimizar, de sacarnos a de encima como si poco o nada tuviese que ver con nosotros? Puede ser que en algún espacio haya ocurrido algo de eso. Lo que nunca compartí fue el criterio que se dijo desde el Partido Colorado, que lo que había cometido él podía no ser tan grave porque no había afectado al Estado. A mí ese argumento lo rechazo absolutamente. Hubo una inconducta de naturaleza penal cumplida por la figura más representativa del partido en el departamento, en tanto era el secretario general del Partido Colorado. Y cuando se ocupan esos cargos de representatividad, no importa si tu conducta es en el Estado o es fuera del Estado, es tu conducta. Si tú en lo privado eres capaz de hacer lo que hiciste, ¿quién me asegura a mí que si tenés el poder no vas a hacer lo mismo? Es irrelevante. Este discurso republicano y meridianamente claro que estás haciendo, ¿qué tanto eco tuvo o tiene en tu Partido Colorado? Bueno, lo que ocurre es que la situación que está el Partido Colorado hoy inhibe hasta de poder, no solo de poder, de tener espacios donde poder discutir estas cosas. Yo soy integrante de la Comisión de Ética y yo aceleré estos tiempos. El tema de la conducta del señor Sanabria fue resuelta en 10 días por el Partido Colorado. Es decir, recibimos la denuncia en la Comisión de Ética. A mi propuesta le dimos 3 días para hacer sus descargos como garantías del debido proceso, ¿verdad? Y esperamos los 3 días, donde se incluían días hábiles, y en la medida que no levantó los cargos que se le habían formulado. Recordemos que el aludido estaba fugado, ¿no? Estaba fugado, pero el país, en ese momento no estaba tan lejos, estaba en el Mercosur, no, y según además, dijo. También se las ingenió para tener contactos. Pero hoy en día... No, lo decía simplemente... Está bien. No para justificar una u otra, sino para ilustrar que estaba pasando... Pero él durante tanto habló con dirigentes del Partido Colorado y sobre todo de Maldonado. Habló con el propio secretario general del Partido Colorado. Pero claro. Entonces, es más, él podía decir, solicito una prórroga porque mi voluntad es volver en tal fecha, y yo no sé qué hubiéramos hecho si él pedía una prórroga para poder hacer sus descargos. Pero ni siquiera tuvo la inquietud y la preocupación de hacer ese planteamiento. Entonces, vencidos los 3 días, aplicamos lo que la Carta Orgánica decía para esos casos, que era la expulsión. Y entonces era irrelevante si había renunciado o no. Porque si la comisión hubiera tenido conocimiento, que no tuvo, de esa renuncia, yo me hubiera encargado de decir, no, posterguemos el tratamiento de la renuncia y juzguemos primero la conducta. Porque una cosa es que se le acepte la renuncia y otra cosa es expulsarlo. Y el mensaje ético
moral que daba el partido expulsándolo era mucho más fuerte que simplemente aceptando la renuncia. Según tu perspectiva, el partido cometió un error, entonces. Bueno, el partido buscó una solución. El partido tiene un problema, no puede convocar a su convención con el quórum que se necesita para poder tomar decisiones. En la convención, cuando se convoca, van 100, 120 personas y se requerían 400. Entonces el temor que era que se convocara la convención y que no hubiera resolución. Claro, porque no había quórum. Entonces, según su razonamiento, afectaba más el partido. Entonces buscaron una solución política que fue la expulsión, la no permanencia más del señor Sanabria en el partido. No sé, un giro idiomático, ¿verdad? Que se podía hacer, pero que no había los votos para formalizar la expulsión. Pero lo cierto es que, porque el partido también trae una tradición de vinculación con hechos al margen de la ley, y digo, no lo podemos ocultar. Entonces, un partido que se está queriendo reconstruir tiene que tener imágenes muy fuertes. No, con la corrupción no tenemos nada que ver, con las actitudes delictivas no tenemos nada que ver. ¿Pero tú crees que en este marco el Partido Colorado dio ese mensaje con prístina claridad? Bueno, eso fue votado. Me estás diciendo que no. Lo que cada uno habrá sentido o habrá querido entender, yo no puedo más que suponer sobre eso. Pero a mí, como integrante de la comisión que aconsejaba a la convención y al comité ejecutivo, yo me quedé tranquilo, porque nosotros fuimos lo que le dijimos al partido: a este señor hay que expulsarlo, porque no se puede dividir la vida privada de la vida pública. Es absolutamente indisoluble. Desde que tú asumiste la representación de un partido, es de carácter universal. Te van a analizar siempre desde ese punto de vista. Y toda la información que se dio sobre ese señor fue mencionando que era secretario general del Partido Colorado del Maldonado. Entonces, razonar de que no había afectado al Estado como lo había afectado Sendic, por ejemplo, no. Los dos cometieron delitos, o en el caso de Sendic se probará que o no que sean delitos. Uh-huh. pero no podés separar las cosas. No, eso es lo que yo quería hacer entender, sin perjuicio de que creo que había un perjuicio para el Estado, porque cuando no se aportaba por lo que trabajaban, estaban afectando el sistema de la seguridad social a través del Banco de Previsión. Entonces no es tanto como que no se afectaba. Y además de ese asunto, ya que tú mencionas está la otra perspectiva, que es otro de los asuntos irregulares del funcionamiento de Cambio Nelson, y es: aceptaba depósitos sin estar autorizado para. Si ese depósito está en la vía legal, es probable que los controles del Estado hubiesen detectado potenciales irregularidades que se hubieran frenado por esa misma causa, o que hubieran significado aportes al Estado por esa misma causa. Así que también hay un potencial perjuicio para el Estado. Y tú introducís un nuevo elemento, que es el Banco Central. El Banco Central estuvo omiso en ese caso. ¿No fue feliz el comentario de Vergara cuando dijo es una ferretería, es como controlar una ferretería? Bueno, es una frivolidad que no se compadece con la presidencia del Banco Central del Uruguay. Es decir, lo que se dieron cuenta era que, como hasta ese momento no había pasado nada, no habían prestado atención a la actividad de los cambios, si estaban cumpliendo tareas financieras de naturaleza bancaria o no. Uh-huh. Los controles no se hicieron, los controles no estaban. ¿Pero fuiste tú el que dijiste toda Roma lo sabía o todo París lo sabía? No, tú, no me acuerdo. Yo me refería... Para que veas que te leo, que te sigo. A lo que yo me refería era al fenómeno de esa familia, el Maldonado, que había tenido un desarrollo brutal de poderío económico, y que en Maldonado y en San Carlos todo el mundo lo sabía. Bueno, ese es otro asunto sobre el que me gustaría conversar contigo, y no en clave colorado blanco frente amplista, sino en clave democrática y republicana.
¿no es justo que sin entrar en la perversa e inadmisible y hasta delictiva lógica de que salir a la casa de ricos, ¿se entiende? Sí, sí. De todas maneras, los ciudadanos estemos atentos a las acumulaciones de riqueza que hacen algunos ciudadanos y en particular aquellos que están o han estado vinculados a la función pública y que son o han sido fuertes representantes de partidos políticos? ¿No es lógico que miremos con especial celo? Pero eso es una condición esencial de la República. Pero es esencial. ¿Por qué la reacción? ¿Por qué el reflejo resultó ser tan lento, tan poco ejercitado de esa perspectiva? Como si esta presunta riqueza que tiene Sanabria y su papá no fueran motivos que merecen ser debatidos o por lo menos indagados. Claro, y sobre todo porque más allá del desprestigio en que el sistema político puede estar, la historia de la política no registra casos escandalosos. Yo en un momento me puse a investigar y solo en el año 38, aún con la dictadura de Terra, fueron desaforados 2 diputados porque se les comprobó que estaban legislando para favorecer una empresa constructora. ¿Sí? Un caso absolutamente inédito. Y el otro fue ya en democracia, cuando el representante de una conocida marca de autos estuvo a punto de ser desaforado, ¿verdad? Que se había comprobado que su conducta no estaba comprendida en las normas y en los valores que se debían tener. Bueno, fue un hecho público, Da Silva Tavares. Da Silva Tavares estoy hablando. Bueno, entonces en general esos casos no existían. Pero Mujica, Pepe, dice una cosa que a mí me parece que es cierta. Si querés hacer plata, no hagas política. Vamos a una breve pausa y al regreso quiero que me cuentes cuál es tu posición exacta. ¿Sos lo que uno puede denominar como un anticlerical, anti-iglesia, anti-religión? Más que levantar la bandera de la laicidad, ¿sos el representante del laicismo? Luego de la pausa. Muy bien. Estamos con Yamandu Fau. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con Yamandu Fau. Bueno, a ver, Yamandu, algunos comentarios que quiero hacerte a propósito. Bueno, han llegado algunos a través del 099-894-987. Buen día, me llamo José Barrios, por favor, un pedido para el señor Yamandu Fau. Dice así, para el señor Yamandu, Fau lo agregué yo. Vuelva a la actividad que lo necesitamos en el Partido Colorado como dirigente. Abrazo. ¿No conoces a José Barrios? No. Deberías conocerlo, ¿eh? Deberías entrar en contacto con él. ¿Te seduce volver? ¿Estarías en la próxima elección en una lista A? Yo por el partido lo haría, sí, sin duda. Uh-huh. ¿Qué opina de tener un Bordaberry en el partido? Le pregunta Javier. Te pregunta Javier. Uh-huh. Me parece que no fue buen aporte. Bien, a propósito de el anuncio de su retirada, ¿no? Hasta que termine esta legislatura, continuará como senador. Y ya que hablábamos del cambio Nelson, ¿crees que el asunto cambio Nelson jugó un rol en esa decisión? ¿Crees que es buena o mala para el partido? Había un vaso que estaba lleno para Bordaberry y creo que faltaba una gota para que se desbordara. La gota fue el cambio Nelson. Yo le he escuchado a tu correligionario Fernando Amado insistir que uno de los errores del Partido Colorado es mostrarse ante la opinión pública como una especie de instrumento político obsesionado con el Frente Amplio, cuyo destino es cualquier cosa para sacar al Frente Amplio y por lo tanto siempre, en cualquier circunstancia, estar dispuesto a votar al otro en caso que haya segunda vuelta, porque el objetivo tiene que ser sacar al Frente Amplio. Él considera que el concepto acuñado por Julio María Sanguinetti, el expresidente de las familias ideológicas, desde esa perspectiva no es adecuado y además le hace daño al Partido Colorado. Desde esa perspectiva, ¿tú qué opinas? Yo comparto el enfoque y el concepto que maneja Fernando Amado.
Es decir, yo veo que se ha exacerbado un antifrentismo en el partido que hace que, en tanto lo que gobierna se dice que es la izquierda, lo que se perfila en contra de eso va firmando una imagen de derecha que el vallismo no se merece. Entonces, yo discrepo con cosas sustanciales con el Frente Amplio, pero mi preocupación no es derrotar al Frente Amplio únicamente. Mi preocupación es que mi partido se revitaliza, que se fortalezca, que se reestructure, que se revitalice. Esa es mi preocupación mayor. Y él no lo va a hacer porque critique más o menos al Frente Amplio, es un problema propio. Al Frente vamos a criticarlo, no que hay que criticarlo, que vaya si tiene motivos para criticarlo, pero no podemos aparecer en una actitud absolutamente radical y dogmática de que todo lo que venga del Frente tiene que tenernos en la vereda de enfrente. Yo eso no lo comparto, y además tengo posiciones en las polémicas internas del Frente, en las cuales coincido con algunas de las partes en sus enfoques, como por ejemplo lo que está ocurriendo con el tema de las asignaciones familiares. ¿Cuál es tu opinión? Porque hay dos posiciones. Mi opinión es que si a un muchacho no le damos educación, además no le damos de comer, la perdemos seguro, digamos, esa batalla. La perdemos seguro esa batalla. Entonces lo que hay que hacer es ayudarle a que ese niño coma y trabajar para que ese niño vuelva a la escuela o no se vaya de la escuela. O sea, estarías ahí cerca de la ministra Arizmendi en el sentido que, bueno, mira, si no va a la escuela, no encima además le quitemos la asignación. Pero me parece una cosa objetiva. Es decir, lo vamos a perder en la educación. Y además va a ser un chiquilín que va a estar desprotegido de todo punto de vista. No comparto esa idea. No, la obligación del Estado es darle educación y colaborar y ayudar en poder alimentarlo y poder darle cubrirle las necesidades básicas. ¿Qué pasa? Entonces no va a la escuela, ¿verdad? Y lo abandonamos. No, es totalmente la inversa. Hay que separar una cosa de la otra. No hay que enceguecerse. No hay que empezar a especular qué hacen con la asignación o qué no hacen con la asignación. Lo que hay que meterse con un compromiso de vida es con los niños que dejan de ir a la escuela. Ese es el tema, y no la asignación. Te mostraste molesto, enojado, sorprendido, no sé exactamente qué adjetivo usar, a propósito que el Partido Colorado no recordó el nacimiento de Valle y Ordóñez, y agregaste como para recuperarlo. Sí, efectivamente. Es decir, yo me formé en un partido donde durante el año había varias conmemoraciones. Es decir, conmemoraciones de cajón, digamos, se sabía que cuando llegaba... Claro, y lo que uno aprendía con eso. Yo me fui formando con los pocos libros que se publicaron sobre el vallismo y escuchando a grandes dirigentes y oradores del partido que me ilustraban. Es decir, y era una manera de frente a un hecho histórico tener conocimiento de eso. Es decir, yo fui conociendo los detalles de la muerte de Grauer en sus homenajes, el martirologio de Baltasar Brum, el nacimiento y la muerte de Valle y Ordóñez. Pero además es una cosa que a cualquier partido del mundo se le ocurre que eso debe ser conmemorado. Bueno, el partido como está no hizo esas cosas, entonces yo lo que creo es que eso hace dificultar los procesos de recuperación. Y me siento libre para decirlo. No tengo ataduras con ninguna visión interna del partido, y me parece que esos aportes hay que hacerlos porque ayudan. Estoy convencido que ayudan. De pronto estoy equivocado, pero lo hago y lo voy a seguir haciendo. Bien, en otro orden de cosas, ¿cuál es exactamente tu posición a propósito de la solicitud de colocar una imagen de una virgen en la Rambla de Montevideo? Bueno, acá varias cosas. Yo creo que el ideal sería un gran acuerdo
para retirar aquellas imágenes. Perdón, no lo dije. Valle Ordóñez, 21 de mayo, que fue 21 de mayo. La fecha. 1856. Yo digo, si lográramos con los zumbandistas un acuerdo y trasladamos la imagen de la Virgen de Yemanjá a un espacio que ellos busquen, consigan, que sea de su dominio, bueno, que el Estado se encargue de llevar esa Virgen a donde tiene que estar. Eso contribuiría mucho a superar esta polémica para mí equivocadamente, la Iglesia Católica dice, bueno, pero ya hay una Virgen y ¿por qué no puede haber otra? El problema es que si algo se hizo mal, no puede ser argumento de hacer otra cosa mal porque antes se había hecho así. Entonces, aquí lo que hay que tener bien claro, que desde los principios del siglo XX, el Uruguay pasó a tener una nueva moral, así la llamaba Valle Ordóñez, una nueva moral. ¿Y cuál era la nueva moral? Era la moral laica, es decir, la necesidad de que cada uno tuviera la más absoluta libertad para ejercer el culto que quisiera ejercer o practicar, pero que el Estado le diera la seguridad a todos que él no le iba a inculcar religión alguna. Ese es el valor esencial. Eso es pacificador. Eso es un elemento que contribuye notablemente a vivir en paz, a vivir con tolerancia. Entonces, la incorporación de las imágenes religiosas y todo en espacios que no son de uno, sino que son de todos, ¿verdad? No pueden ser utilizados para esos fines. Yo creo que un error importante fue el levantamiento de la cruz en el lugar en que está. Es uno de las manifestaciones públicas de mayor magnitud. Bueno, nosotros estamos casi a la sombra de esa cruz, ¿no? Digo, a muy poquitos metros, quiero decir. Sí, yo paso por el costado. Digo, creo que fue un error. Yo combatí con todas mis fuerzas esa ley en el Parlamento. Uh-huh. La combatieron ballistas de una enorme... Curiosamente la promovió el ballista Julio María Sanguinetti, ¿no? Y vos sabés que yo lo hablé este tema con él. Yo no estaba en el Partido Colorado cuando él mandó el proyecto. Fue la primera administración post-dictadura. Y él fundamenta su posición diciendo que no fue colocado como símbolo religioso, sino como la necesidad de marcar conmemorativamente la visita del primer Papa al Uruguay. Esas visitas de alguien generalmente se registran con una placa. Yo no hubiera estado en contra que se colocara en lugar donde dio la misa una placa en una piedra que recordara que ahí había estado el jefe del Estado Vaticano, que por primera vez había venido al Uruguay. Pero colocar un símbolo, el símbolo mayor de la Iglesia en ese espacio público, hace de que cuando la gente pase, unos se ponen felices y otros manifiestan su discrepancia contra eso. Esto no es contra la Iglesia. Yo no soy anticlerical, sí soy antidogmático. Yo creo en la razón. Es decir, yo discrepo con que a los niños se les inculque una religión y que se lo forme en el dogma. Pero el padre tiene todo el derecho a elegir la educación que quiere. Y cuidado con que se pierda esa posibilidad. Entonces nuestra discrepancia con la Iglesia es de fondo. Tenemos una visión distinta. No practicamos la fe que ellos practican. Entonces vamos a tener polémica permanentemente. Pero mi objetivo no es combatir a la Iglesia. El problema es que hoy la Iglesia tiene un cardenal de cierta actitud provocativa que se ha excedido. Porque la Iglesia hoy se debate en una situación muy complicada, no crece, descienden las ceremonias religiosas, cada vez hay menos bautismos en las parroquias, es decir, no logra convocar la gente que quisiera convocar, y entonces eso se lo adjudica a que en el Uruguay nos hemos puesto un balde para no ver las realidades. No, nos sacamos el balde con la laicidad. La laicidad lo que nos permitió fue eso, vivir cristianos, católicos, judíos, musulmanes,
todos viviendo y todos teniendo un lugar. Y ateos. Y agnósticos. Y ateos y agnósticos, y que todo el que tenga una religión y quiera tener un templo, el Estado lo ayuda, el Estado colabora, no le cobra los impuestos. Mira tú, ¿eh? Entonces, cuando se habla de la laicidad positiva, la laicidad no tiene segundos apellidos, la laicidad es la laicidad. Y es la prescindencia del Estado en materia de religión. Algunos dicen que más que laicidad, no sé, el Estado uruguayo y algunos de sus voceros se han transformado y llevan adelante el laicismo. Bueno, pero yo lo que digo es esto. Si tú sos hincha de Liverpool, ¿qué sos? Liverpoolense, ¿verdad? Bueno, si tú sos partidario de la laicidad, ¿qué sos? Laicista. Es decir, el laicismo es el espacio que ocupan los que creen en la laicidad. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el defecto? Y que tú defiendas la laicidad de ese espacio, así como lo defiende la Iglesia Católica desde el suyo. Este razonamiento que tú tenés, que históricamente uno podría adjudicárselo de la perspectiva histórica, vos sos profe, además me podés ayudar, a buena parte de lo que el pensamiento colorado, y en particular vallista, ha volcado a la comunidad, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué reflexión te merece que en esta discusión, en el marco de la Junta Departamental, no haya tenido un solo voto colorado a favor de esta posición la que tú estás diciendo? Bueno, desde el punto de vista formal, no tuvo ningún voto colorado porque no hay ningún edil colorado, aunque sabemos que los hay. Está bien. ¿No? Pero el Partido Colorado no tiene bancada. Es cierto. No tiene bancada. Entonces yo veía con Estás aludiendo a la concertación, ¿verdad? El partido de la concertación. Yo veía con enorme pena cómo personas que sé que se proclaman vallistas anunciaban que estaban dispuestos a dar el voto y finalmente lo dieron en ese sentido. Y otra cosa que me parece a mí que no hay derecho y que la Iglesia no lo tiene es a criticar lo que deciden los partidos. A mí me puede gustar o no que un partido declare asunto político un tema, pero tiene todo el derecho. Sturla dijo a hacerlo. eso. No puedo entender por qué el Frente Amplio declaró asunto político este tema. Pero ¿qué le interesa al señor Sturla lo que hace el Frente Amplio? Bueno, fuera que hasta se metiera en lo que hace el Partido Colorado. Yo no me meto en lo que hace la Iglesia, ¿verdad? Acerca que de tal o cual designación, por ejemplo... Sí, o conducta o de ser tan lenta en la investigación y la sanción de los casos de pederastía, por ejemplo. No. Digo, es un asunto de la Iglesia. Yo puedo como observador dar una opinión. Sin embargo, dijiste que el Papa es chantún. Bueno, lo que pasa que es mi visión llana en un espacio como el Facebook, que se habla con mucha franqueza, con mucha apertura. ¿A qué te referías? De pronto en un nivel académico uso otra expresión, pero y que no es un papa sólido, es decir, todos los papas que han pasado, estés de acuerdo con ellos o no, dejaban pensamientos, generaban documentos, hacían encíclicas que eran motivo de discusiones académicas y filosóficas y religiosas, y en este sentido este papa no aporta nada más que una cosa más como de tipo de párroco barrial, ¿verdad? Con actitudes que buscan conseguir feligreses, pero sin ir a los problemas hondos, con actitudes no claras. Bueno, él ha dicho que quiere más sacerdotes con olor a oveja, y en ese sentido puede aplicar más la idea de que esté más en el llano, más conversando horizontalmente con la humanidad en general y en particular los cristianos católicos, ¿no? Sí, vos te das cuenta que hay mucha gente que resiste a los curas párrocos y si todavía van a tener olor a oveja. Bueno, es una metáfora, ¿no? Va a ser un problema muy serio, pero vamos a darle la seriedad que el tema tiene. ¿Pero a qué te referías? ¿A lo que ha hecho, por ejemplo, y sus intentos de dialogar en Venezuela entre el gobierno y la oposición, o no necesariamente? Porque no. En el caso de Venezuela es claro, el Papa no se pronuncia en contra de lo que ocurre en Venezuela, y además la vez que se ocupó... Debería hacerlo, ¿entiendes tú? Bueno, si se lo piden, tendría que hacerlo. Y creo que así como opina de las guerras religiosas y fundamentalistas,
¿por qué no habla de un país que en su subcontinente de origen, se están violando todos los derechos humanos? Y no hay una actitud del Papa jugada. Es más, la vez que opinó fue para criticar a la oposición. Cuando dijo que no toda la oposición quería diálogo, ni ni se comportaba como una de forma monolítica. Exacto, y está... Bueno, parece ser cierto eso, ¿no? Sin que esto implique avalar... Sin que esto implique avalar nada de Maduro. Si yo voy a tener un espacio de mediación, no puedo arrancar criticando a una de las partes únicamente. Es decir, lo descoloca. Es decir, y en fin, creo que es un papa intelectualmente pobre. Ajá. ¿Verdad? Bueno, pero en todo caso, también, con esa misma lógica, alguien podría decir, bueno, hermano, problema de la iglesia que eligió un papa pobre. Por supuesto. De pronto, para los que no creemos en la iglesia, ojalá todos los papas hayan sido intelectualmente pobres, pero no fue así. Tuvo papas que los que conocimos nosotros, por ejemplo, Juan XXIII, eran otra cosa, otra significación. Yo noto que el Papa no tiene el peso que históricamente el papado tuvo. Ajá. Eso es lo que yo siento. Y creo que su estilo, sus conductas públicas contribuyen a imaginar esa especie de cosa popular que yo dije, y que a través de un micrófono suena muchísimo más fuerte que en un pequeño post en Facebook. Para terminar, has hecho, pero viene como de mediana data esto, una nueva referencia entre el vínculo iglesia-ejército. Has observado cuando oficiales del ejército han ido a misa, luciendo el uniforme, ¿verdad? Claro, pero en particular cito lo último, esto fue escrito el 18 de mayo, justamente, Batalla de las Piedras, pero además Día del Ejército. Iglesia y ejército. Si la Iglesia Católica desea homenajear a los soldados de nuestro país, está en todo su derecho de poder hacerlo. Si los ciudadanos integrantes del ejército quieren participar de una ceremonia religiosa, tienen todo el derecho de hacerlo. Lo que no puede hacer el señor comandante en jefe del ejército, ni los oficiales, ni los soldados, es asistir a esos eventos luciendo sus respectivos uniformes. Claro. ¿Qué tiene el comandante en jefe y todos los oficiales en su gorra? El escudo nacional. Son el Estado, son la expresión armada del Estado. ¿De qué Estado? Del Estado laico. Entonces está mal el cardenal Sturla cuando hace una misa de homenaje al ejército, es decir, y lo invita a que participe. Entonces el ejército debe razonar, bueno, es una invitación que se nos hace, no podemos desistir de la invitación, pero resulta que el señor comandante en jefe, con su uniforme que expresa la voluntad del Estado, participa de la ceremonia religiosa, cosa que no puede hacer. El comandante en jefe puede ir a misa todos los domingos, y si quiere hacerlo como lo hacía un ministro de Defensa, todos los días y 2 veces por día, ¿verdad? ¿Mariano Brito? Mariano Brito hacía misa 2 veces por día. Lo llevaba el auto del ministerio y él hacía en una iglesia cerca, ahí una parroquia, hacía 2 misas por día. Tenía todo el derecho, iba como particular. Ahora, si yo voy representando al ejército con mi uniforme y con el escudo nacional en mi gorra, yo estoy expresando al Estado. Y ese Estado no tiene religión. Tú dices de la misma manera que si la iglesia invita a la escuela pública, ya vayan los maestros con su guardapolvo, por ejemplo. Claro, pero es que la iglesia no está para eso. La iglesia está para la prédica, para difundir el mensaje de Dios, si es que existe, para cultivar los valores cristianos, es decir, eso de homenajear fue un acto provocativo del cardenal Sturla, claramente. Parece ser un gesto político, no sé si provocativo, ¿no? O al menos que en este caso apliquen como sinónimos. Está bien. La iglesia siempre hizo política, siempre, en toda su historia. Toda institución, todo colectivo, que además su supervivencia pasa por desarrollar los valores que promueve y además obtener cada vez más número de adherentes, claro, de algún modo ejerce política, ¿no? Perfecto, pero si la iglesia se equivoca y hace lo que no debe hacer, después que no se queje cuando uno opina libremente sobre sus actitudes. Entonces yo creo que el cardenal Sturla no le está haciendo bien a la iglesia porque no le está permitiendo ver si puede crecer, si puede desarrollarse, que es la gran preocupación que tienen,
¿verdad? También es cierto que el comandante del ejército pudo haber pensado un poco más la actitud. Una pregunta se la hago incluso al exministro, pero un comandante de jefe antes de ir, ¿no debe solicitar autorización? Yo creo que por lo menos debería comunicar, y se está lo que el ministro entienda conveniente. Es decir, si el ejército es invitado porque se le va a rendir homenaje, el mando superior tiene que estar informado. Me parece a mí que de eso no cabe ninguna duda. Pero además es tal la historia del ejército. El ejército, por ejemplo, no tiene capellán. Es decir, el nuestro no. El nuestro, ¿verdad?, no lo tiene. Uh-huh. Y se aceptó. Bueno, sería una enorme contradicción que eso ocurriese, ¿no? Había un cura ya mayor de edad, muy simpático, que me iba a ver al ministerio y decía que él quería ir a las misiones de paz acompañando al ejército. Y yo le explicaba que no, que eso no podía ser por tal razón o por otra. Y entonces él me decía, bueno, pero mire, eso lo puede resolver usted y Dios. De Dios me encargo yo, decía él. Uh-huh. Y de usted se encarga usted para tomar la decisión. Y nunca lo autoricé porque no correspondía. ¿Cómo el ejército de un estado laico va a tener un capellán? Claro. ¿Y por qué no tiene? Y además convengamos que en el mundo no sé cuántas manifestaciones religiosas hay, pero son miles. Entonces también miles también podrían acompañar tendrían derecho a que fuera un rabino, digo. Entonces ahí es cuando... y los protestantes también, y dentro de los protestantes las distintas... También. Y a un agnóstico, ¿cómo le cae que esté conviviendo allí con una persona religiosa? Entonces son cosas muy delicadas, pero a su vez son muy claras. ¿Tú crees que sobre este tema, y termino con esta pregunta, ¿tú crees que sobre este tema ha sobrevenido una, por llamarle así, nueva confusión? ¿O es el legítimo derecho que las sociedades y las comunidades tienen a siempre discutir y rediscutir sus cosas? No, a mí me parece que nada es definitivo, eso sería dogmático, y que todo admite ser discutible y que todo admite discusión. Lo que pasa es que las discusiones pueden ser útiles o no, eso es otra cosa. Y yo creo que las discusiones a las que está llevando el cardenal Sturla no contribuyen a una pacificación. No es que el país no esté pacificado, pero genera puntos de debate que son innecesarios y que rememora situaciones que el país las superó y las superó con el acuerdo de todos. Yamandu Fau, gracias por el tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde. Bueno, mucho gusto, con mucho gusto. Nos ayudó a poner la mañana en camino el ex ministro, ex senador, ex diputado Yamandu Fau. Nos vamos a la pausa. Al regreso, novedades del Teatro del Notariado y además Juan Raúl Ferreira desde México. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones. 2-601-2611. seaportones.com